A veces tienes que caer hasta el fondo para mirar hacia arriba. A veces la oscuridad más profunda es el único lugar donde puedes ver la luz. Esta es la historia de una mujer que lo perdió todo, que tocó el fondo más oscuro que existe, y que en ese fondo, cuando ya no le quedaba nada, encontró lo único que importaba. Encontró fe, encontró a Dios, y descubrió que cuando pierdes todo lo terrenal, ganas todo lo eterno, porque Dios no te encuentra cuando estás cómodo, te encuentra cuando estás roto. Y ahí, en los pedazos, reconstruye algo más hermoso de lo que jamás tuviste. California, 1961. Los Ángeles, ciudad de sueños, de luces brillantes, de promesas que se rompen más seguido de lo que se cumplen. Ahí vivía una mujer llamada Margaret Sullivan, 38 años, irlandesa, pelo rojo, piel pálida llena de pecas, y ojos verdes que alguna vez brillaron con esperanza, pero ahora solo mostraban cansancio. Margaret había llegado a Los Ángeles 20 años atrás, desde Irlanda, buscando el sueño americano, ese sueño que prometen las películas, que venden los carteles, que nunca es tan dorado como parece. Se casó joven, con un hombre llamado Patrick, irlandés también, trabajador de construcción, buen hombre al principio. Pero la ciudad lo cambió, o tal vez solo reveló quién siempre fue. Patrick empezó a beber, poco al principio, luego mucho, luego todo el tiempo. Tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño. Margaret los amaba con todo lo que tenía. Trabajaba de día limpiando casas. De noche cuidaba a sus hijos, intentaba mantener la familia unida mientras Patrick la destruía. Una noche, Patrick llegó borracho. Más que nunca, empezó a gritar, a romper cosas. Margaret intentó calmarlo. Él la golpeó. Los niños vieron todo, llorando, escondidos detrás del sofá. Margaret tomó una decisión esa noche. Se iría, con sus hijos, lejos de Patrick. Y lo hizo al día siguiente, mientras Patrick dormía su borrachera. Margaret empacó lo poco que tenían, tomó a los niños y huyó. Pero huir sin dinero, sin plan, sin recursos, es solo cambiar un infierno por otro. Margaret alquiló un cuarto en una pensión barata, un cuarto para los 4, sin cocina, sin baño privado, solo 4 paredes y una cama. Intentó seguir trabajando, pero ahora tenía que pagar niñera, y la niñera costaba casi todo lo que ganaba. Las cuentas se acumulaban, la renta, la comida, la ropa de los niños. Margaret hacía malabarismos con el dinero, pero cada mes había menos que hacer malabares. Un mes no pudo pagar la renta. El dueño de la pensión la echó, a ella y a los niños, a la calle. Margaret intentó conseguir ayuda. Fue a iglesias, a organizaciones, a cualquier lugar que pudiera ayudar. Algunas le dieron comida, otras algunas monedas. Pero nadie le dio lo que realmente necesitaba: un hogar, estabilidad, esperanza. Durmieron en el auto por 2 semanas, Margaret y sus 3 hijos, en un auto viejo que apenas funcionaba, hasta que el auto se descompuso, y ni siquiera tuvieron eso. Terminaron en la calle, literalmente, durmiendo en cajas de cartón debajo de un puente. Margaret cubría a sus hijos con su cuerpo para protegerlos del frío, del peligro, de la realidad. Sus hijas tenían 9 y 7 años, su hijo 5. «Mami, ¿por qué dormimos aquí?», preguntaba el pequeño. «Es una aventura, mi amor, solo por esta noche». Pero no era solo esa noche, eran muchas noches. Y Margaret mentía porque no sabía qué más decir.
Los días eran crueles. La gente pasaba y los miraba con desprecio, con lástima, con indiferencia, como si fueran basura humana. Margaret mendigaba. Le dolía, le quemaba el alma, pero sus hijos tenían hambre, y una madre hace lo que sea necesario. Una noche, mientras sus hijos dormían en el cartón, Margaret se sentó contra el muro del puente. Miró el cielo, y por primera vez en años habló con Dios. Dios, si estás ahí, necesito que me escuches. No estoy pidiendo riquezas, no estoy pidiendo lujos. Solo estoy pidiendo un lugar donde mis hijos puedan dormir sin frío, comida para que no tengan hambre y fuerza para seguir adelante. Si me das eso, te serviré el resto de mi vida. Lo prometo. No hubo respuesta, solo silencio y el ruido de la ciudad que nunca duerme. Margaret lloró. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y entonces algo pasó. No fue dramático. No fue un milagro instantáneo. Fue algo pequeño, algo que muchos hubieran ignorado. Sintió paz, por primera vez en meses, en años. Sintió una paz que no tenía sentido, porque su situación seguía siendo terrible. Pero algo dentro de ella cambió, como si una voz sin voz le dijera: «No estás sola, yo estoy aquí». A la mañana siguiente, Margaret despertó decidida. No sabía cómo, pero sabía que iba a salir de ahí. Caminó con sus hijos hasta una iglesia católica que había visto antes. Entró. Los bancos estaban vacíos, excepto por un sacerdote viejo arrodillado frente al altar. Margaret se acercó. «Padre, disculpe, necesito ayuda». El padre se levantó, la miró, vio sus ojos cansados, su ropa sucia, los niños aferrándose a ella. «Dime, hija». «No tengo a dónde ir. Mis hijos y yo llevamos semanas en la calle. No estoy pidiendo dinero, solo orientación, algo, cualquier cosa». El padre la miró largo rato. Luego dijo algo que Margaret nunca olvidaría. «Ven conmigo». La llevó a la casa parroquial, una casa pequeña detrás de la iglesia. Tenía cuartos extras para emergencias, para gente que lo necesitara. «Pueden quedarse aquí mientras encuentras trabajo, mientras te organizas». Margaret sintió las rodillas aflojarse. «¿De verdad? De verdad. Pero hay condiciones. Lo que sea. Tienes que trabajar. La iglesia necesita limpieza, mantenimiento, ayuda en la cocina. No te puedo pagar mucho, pero te puedo dar techo, comida y un lugar seguro para tus hijos». Margaret empezó a llorar. «Gracias, gracias, gracias». El padre sonrió. «No me agradezcas a mí, agradécele a él». Y señaló el crucifijo en la pared. Margaret y sus hijos se mudaron a la casa parroquial ese mismo día. Por primera vez en semanas, durmieron en camas, con sábanas limpias, con techo sobre sus cabezas. Margaret trabajó duro, limpiaba la iglesia cada día, cocinaba para los eventos, ayudaba con lo que fuera necesario, y poco a poco su vida empezó a estabilizarse. Los niños volvieron a la escuela. Margaret empezó a ahorrar pequeñas cantidades, pero algo. Pero más importante que la estabilidad física era algo más profundo. Margaret empezó a ir a misa. Todas las mañanas, antes de trabajar, se arrodillaba, rezaba, leía la Biblia que el padre le había dado y por primera vez en su vida, Margaret sintió algo que nunca había sentido: fe real. No la fe heredada de sus padres en Irlanda, no la fe de tradición, sino fe personal, fe nacida del dolor, fe forjada en la oscuridad. «Cuando lo perdí todo», le dijo al padre un día, «pensé que Dios me había abandonado.
Pero ahora veo que Dios estaba ahí todo el tiempo, esperando que yo dejara de intentar controlarlo todo, esperando que yo lo buscara. El padre asintió. Dios no causa el sufrimiento, pero lo usa para enseñarnos, para fortalecernos, para acercarnos a Él. Margaret pasó 2 años en la casa parroquial, trabajando, ahorrando, creciendo en fe. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Una mujer rica de la parroquia, una benefactora, había notado a Margaret, su trabajo duro, su dedicación, su transformación. La llamó un día. Margaret, me gustaría ofrecerte algo. ¿Qué cosa, señora? Tengo una propiedad, una casa pequeña, no la uso, y me gustaría rentártela a precio muy bajo, casi simbólico, para que puedas tener tu propio hogar. Margaret no podía creerlo. ¿Por qué haría eso por mí? La mujer sonrió. Porque he visto tu fe, he visto tu trabajo, y creo que Dios me está pidiendo que te ayude. Y cuando Dios pide algo, yo escucho. Margaret se mudó con sus hijos a esa casa pequeña. No era lujosa, pero era suya. Un hogar real, con cocina, con patio, con paz. Y Margaret nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó quién la salvó. Siguió yendo a misa todos los días. Siguió ayudando en la iglesia. Y empezó a ayudar a otros, a gente sin hogar, a mujeres que huían de violencia, a familias que tocaban fondo como ella había tocado. Yo estuve donde ustedes están, les decía, y si yo salí, ustedes también pueden, pero no solos, con Dios, con fe, con trabajo. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero, si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que viene te va a sorprender. Los años pasaron. Los hijos de Margaret crecieron. Las 2 niñas fueron a la universidad. El niño también. Todos con becas. Todos trabajando duro. Todos habiendo aprendido de su madre que el éxito no es evitar las caídas, es levantarse cada vez. Margaret se convirtió en líder de un ministerio en la iglesia, un ministerio para personas sin hogar. Ella sabía exactamente qué necesitaban, porque había estado ahí. No solo les daba comida, les daba esperanza, fe, dirección. La comida llena el estómago por unas horas, decía, pero la fe llena el alma para siempre. Una noche, 20 años después de haber tocado fondo, Margaret estaba dando su testimonio en la iglesia. Yo era católica de nombre, iba a misa por tradición, rezaba por costumbre, pero no conocía a Dios. No realmente, hasta que lo perdí todo, hasta que no me quedó nada excepto Él. Y ahí, en esa oscuridad total, encontré la luz más brillante. Había 300 personas escuchando. Muchos lloraban, porque reconocían su propia historia en la de Margaret. Si hoy estás en la oscuridad, si tocaste fondo, si sientes que no hay salida, déjame decirte algo. Dios está ahí, exactamente ahí, en ese fondo, esperándote, no para juzgarte, para levantarte. Después de su testimonio, docenas de personas se acercaron. Querían orar, querían ayuda, querían esperanza. Y Margaret las atendió a todas, una por una, con paciencia, con amor, con la certeza de quien ha vivido ambos lados de la historia. Una mujer joven se acercó.
Tenía la misma mirada que Margaret había tenido 20 años atrás. Perdida, desesperada, rota. Yo estoy viviendo en mi auto, con mi bebé. No sé qué hacer. Margaret la abrazó. Yo sé exactamente qué hacer. Ven conmigo. Y la llevó a la casa parroquial, al mismo lugar donde ella había encontrado refugio, donde ahora ella ayudaba a coordinar ayuda para otros. Te vamos a ayudar, con techo, con comida, con trabajo, pero más importante, te vamos a ayudar a encontrar lo que yo encontré: fe, fuerza, futuro. La mujer lloró en los brazos de Margaret. ¿Por qué me ayudas? Porque alguien me ayudó a mí cuando lo necesitaba, y ahora es mi turno de ayudar. Ahora que ves lo que pasó, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez tocaste fondo y encontraste a Dios ahí? ¿O estás en ese fondo ahora mismo? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó, compártela. Hay gente en oscuridad ahora mismo que necesita saber que la luz existe. Ahora terminemos la historia. Margaret vivió hasta los 82 años, 44 años después de haber tocado fondo debajo de ese puente. En esos años ayudó a cientos de familias. Salvó vidas, no con dinero, con fe, con presencia, con el testimonio de que es posible salir del fondo. Sus hijos se convirtieron en personas exitosas, profesionales, pero más importante, personas de fe, personas que nunca olvidaron de dónde venían. Cuando Margaret estaba en su lecho de muerte, rodeada de sus hijos, nietos y gente de la iglesia, le preguntaron: Margaret, ¿cuál fue el momento más importante de tu vida? Margaret sonrió, débil, pero genuina. El momento en que lo perdí todo, porque fue cuando encontré lo único que importaba. ¿Y qué era? Dios, fe, propósito. Yo pensé que mi vida terminaba debajo de ese puente, pero en realidad estaba empezando, porque por primera vez en mi vida dejé de confiar en mí misma y confié en Él. Murió en paz, con la certeza de quien vivió bien, no perfectamente, pero con propósito, con fe, con amor. Y en su funeral no solo vino su familia, vinieron docenas de personas que ella había ayudado, personas que también habían tocado fondo, que también habían encontrado a Dios en la oscuridad. Gracias a Margaret, escúchame bien, esta historia tiene lecciones eternas que necesitas grabar en tu corazón. Primera lección: a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo único que importa. Margaret tenía esposo, casa, rutina, pero no tenía fe real. Tuvo que perderlo todo para encontrar a Dios, porque cuando tienes mucho, confías en lo que tienes. Cuando no tienes nada, solo puedes confiar en Dios. Segunda lección: Dios no causa tu dolor, pero lo usa. Dios no hizo que Patrick golpeara a Margaret. Dios no hizo que perdiera su hogar, pero usó ese dolor para acercarla a Él, para fortalecerla, para prepararla para ayudar a otros. El sufrimiento no es castigo, es escuela, y las lecciones que aprendes en el sufrimiento son las más valiosas. Tercera lección: la fe verdadera nace en la oscuridad, no en la luz. Es fácil creer cuando todo va bien. Cualquiera puede tener fe cuando tiene dinero, salud, familia. La fe real se prueba cuando no tienes nada, cuando todo está oscuro, cuando solo tienes a Dios. Margaret encontró fe real no en la iglesia bonita de Irlanda. La encontró debajo de un puente en Los Ángeles, rota, desesperada, vacía. Ahí nació su fe. Cuarta lección: Dios responde. No siempre cuando quieres, no siempre como quieres, pero responde. Margaret oró esa noche debajo del puente, y al día siguiente
encontró al Padre, encontró refugio, encontró esperanza. ¿Coincidencia? No. Providencia. Dios trabajando en tiempos perfectos, de formas perfectas. Quinta lección. Tu testimonio es tu arma más poderosa. Margaret no necesitaba título universitario para ayudar gente. Necesitaba su historia, su testimonio. Yo estuve donde estás y salí, y tú también puedes. Esas palabras tienen poder que ningún sermón académico tiene. Tu historia de dolor puede ser la esperanza de alguien más. Sexta lección. Cuando Dios te levanta, tu responsabilidad es levantar a otros. Margaret fue levantada y pasó el resto de su vida levantando a otros. Esa es la cadena de gracia. Recibes, das, y la bendición se multiplica. Si Dios te bendijo, no lo guardes, compártelo, úsalo para bendecir a otros. Recuerda lo que dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Todas las cosas, el dolor, la pérdida, el fondo, todo trabaja para bien, no porque sea bueno en sí mismo, sino porque Dios lo convierte en bien. Margaret durmió en cartón. Eso fue horrible, pero ese fondo la llevó a una fe que cambió cientos de vidas, incluyendo la suya. ¿Valió la pena el dolor? Pregúntale a las familias que ayudó, a los niños que salvó, a las mujeres que encontraron esperanza a través de ella. Ellos te dirán que sí. Si hoy estás en tu fondo, si dormiste en tu auto, si no tienes comida, si no ves salida, escúchame. Este no es tu final, es tu principio. Dios está ahí contigo, en ese fondo, esperándote, listo para levantarte. Pero primero tienes que hacer algo. Tienes que soltar el control. Tienes que dejar de intentar salvarte solo. Tienes que confiar en Él. Y cuando lo hagas, cuando genuinamente digas, Dios, lo entrego todo a ti, ahí comienza la transformación. No será instantánea. Margaret no salió del puente a una mansión. Salió del puente a la casa parroquial, luego a la casa pequeña, luego a una vida de propósito, paso a paso, con fe, con trabajo, con Dios. Pero salió, y tú también puedes. Ten fe, confía, no en tus fuerzas, en las de Él, no en tu plan, en el de Él, no en tu timing, en el de Él, porque su plan siempre es mejor que el tuyo, su timing siempre es perfecto, y su poder no tiene límites. Y así fue como una mujer que lo perdió todo encontró todo. No dinero, no fama, no lujos, encontró fe, propósito, paz, y usó eso para cambiar el mundo, un alma a la vez, una familia a la vez, una persona rota a la vez. Porque ella sabía algo que muchos nunca aprenden, que el fondo no es tu tumba, es tu fundamento, y desde ahí, desde ese lugar oscuro, puedes construir algo tan alto que toque el cielo, si confías, si crees, si te aferras a la única mano que nunca te soltará, la mano de Dios, que estuvo ahí todo el tiempo, en la luz y en la oscuridad, especialmente en la oscuridad, esperándote, amándote, listo para levantarte cuando finalmente dejes de intentar levantarte solo.